Para situarles un poco en el tema y por qué estoy acá, creo que me van a preguntar, como siempre lo hacen, bueno, ¿y cómo es tu formación? Y yo les voy a decir desde luego que cuando me preguntan eso, me digo que mi deformación es de ingeniero. Y soy ingeniero porque soy, bueno, tuve abuelos ingenieros y mi padre era ingeniero, entonces tenía que ser ingeniero. No había cómo, no había vuelta, ¿no? Y de hecho empecé a estudiar ingeniería y después, bueno, fui expulsado de la universidad en Porto Alegre, en Brasil, y ahí fui a Chile y ahí estudié ciencias sociales y economía. Eso fue al comienzo de la década del 70, más precisamente del año 70 al año 73, fue los años que estuve en Chile durante el gobierno Allende. ¿Por qué digo eso? Porque ese periodo allá, de una manera muy fuerte, marcó lo que hice después y lo que soy hoy, ¿no? En términos de conciencia política, opciones ideológicas y cómo construí mi carrera en ese campo de los estudios sobre ciencia y tecnología y sociedad. Eso fue, digamos, un poco mi vida académica, aunque mi alma mater, como se suele decir, es el colegio se llamaba Colegio de Aplicación. El colegio de aplicación era un colegio que tuvo en todo Brasil, en todas las universidades federales, que tenían cursos de formación de profesores, ponían los profesores que estaban estudiando a dar clase para la secundaria, ¿no? Y eso en realidad fue una experiencia también eh, muy importante, muy marcante, ¿no? Porque ahí teníamos durante ya el gobierno militar y durante el tránsito, ¿no? El golpe en Brasil de 64, estamos empezando ahí a estudiar cosas de ciencia, de literatura, de filosofía y todo eso. Entonces, teníamos una formación muy privilegiada en términos categóricos de alguna forma y en términos políticos, ideológicos, una mezcla muy interesante. Entonces, tuve la suerte, como les dije, de tener esa experiencia cuando era muy joven y después también no tan joven cuando fui a Chile y empecé a estudiar ciencias sociales y economía, etcétera. Logré volver a Brasil y por ahí, digamos, rápidamente pude terminar el curso de ingeniería. Volví a Porto Alegre y ahí después ya empecé digamos, preocuparme con hacer maestría y ahí también en economía. Y posteriormente llegué a la Universidad de Campinas para organizar la primera incubadora de empresas del hemisferio sur, ¿no? Pues que fue justamente una experiencia también interesante en la Universidad de Campinas. Pero en ese intervalo de tiempo, uno puede decir así, yo empecé a leer a autores latinoamericanos sobre ciencia, tecnología y sociedad. Eso que se ha dado a llamar Placted, en función de un libro que escribió o que organizó Jorge Sábato. Yo ya cuando estaba, aún cuando estaba en Chile, en el año 72, creo, leí cosas de Amílcar Herrera, de Sábato, y bueno, empecé a preocuparme con el tema, porque de hecho, y eso se me olvidó decir, mi padre, mi papá era, como les dije, ingeniero ferroviario y era un tipo, era genovés, ¿no? Y llegó a Brasil muy joven, muy niño, y se formó acá en ingeniería y todo eso, pero tenía una bronca, como dicen ustedes, con los americanos. No, no les gustaban los americanos y todo tenía que ser, digamos, más bien europeo. Y era un adepto fervoroso de la tecnología nacional y antiimperialismo y cosas por el estilo. No era un tipo de izquierda propiamente, pero un tipo que tenía una percepción muy clara de cosas que, bueno, después
vine a saber que se llamaba autonomía tecnológica y cosas por el estilo. Pero en función de esas, bueno, y fue un tipo importante con eso de ingeniería ferroviaria, fue el secretario de Transportes del gobierno Brizola, que quizás algunos de ustedes conozcan por lo menos de nombre, que fue una persona muy importante en la lucha contra los militares y todo eso. Bueno, pero entonces en función de esa cuestión que me viene de cuna, no puede decir, a mí me interesó mucho esa área, que empecé a tener contacto académico, digamos, ya al comienzo de los años 70, y en función de eso me fui acercando hasta que fui invitado a ir a ingresar en la Universidad de Campinas como técnico especializado, se llamaba entonces, no era un profesor, pero había hecho ya la maestría en economía y era ingeniero, entonces eso tenía con eso tenía una posibilidad de tutear a los grandes capos de Unicamp, que en ese entonces era una universidad muy combativa a nivel político, muy politizada, ¿no? Hacia la izquierda, por supuesto, y todo eso me vino muy bien digamos, situarme en esa visión nacionalista, ¿no? De tecnología nacional, etcétera, etcétera. Y también ya con la lectura que yo había tenido de los autores de la teoría de la dependencia, bueno, por supuesto, yo estudié en Chile en la Universidad de Concepción, que era la Universidad Roja de América, entonces lo que hacíamos ahí era leer, digamos, economía marxista como trasfondo teórico, analítico, y básicamente lo que hacíamos era intentar preparar digamos, el proceso de transición del capitalismo hacia el socialismo que estábamos mirando en las tardes, ¿no? Entonces, en la mañana estudiábamos, en la tarde íbamos a los meetings y todo eso para intentar, digamos, hacer palanca a ese proceso. Bueno, entonces poniendo eso como digamos, trasfondo, ¿no? Yo les podría contar entonces mi contacto con Amílcar Herrera, que fue, digamos, una otra persona, una otra no, pero una persona muy importante en mi trayectoria y que en muchos sentidos explica lo que hice y lo que busqué hacer, ¿no? Y lo que todavía estoy intentando hacer por acá, por Brasil, en la universidad y en su entorno, ¿no? Como les dije, yo había leído ahí por 72 algo de Amílcar y cuando llegué entonces a Campinas, organizamos un seminario sobre ciencia, tecnología y dependencia no, ciencia, tecnología y desarrollo, ¿no? Bueno, no importa. Pero lo que sí importa es que estábamos, eso era 77, estábamos en un gobierno militar todavía, pero un gobierno Geisel, que era su padre era un pastor alemán, entonces nosotros decimos que era hijo de pastor alemán, pero no mordía mucho, ¿no? Y bueno, y con ese tipo tenía un ministro que era un empresario nacional, Severo Gómez, no sé si, bueno, los nombres ya no importan, pero lo que sí importa es que ese tipo financió ese seminario, que era un seminario básicamente de izquierda, uno puede decir. E incluso hace 3 días murió Rogério Cerqueira Leite, que quizás algunos de ustedes conozcan, que fue un físico muy importante en Brasil y que era justamente la persona que era mi jefe, ¿no? Y la persona responsable por esa iniciativa de crear esa incubadora de empresa que hice referencia.
Bueno, en ese entonces yo era un poco un cachorro un poco rabioso, pero no mucho, y por supuesto, eso compadre, más viejo que yo, unos 15 años, ¿no? Me miraban como un enfant terrible que tenía buenas ideas, que sabía plantearse y que por eso debiera ser de alguna forma impulsado y respetado, ¿no? Un poco el ambiente universitario tenía esas taras, ¿no? En ese entonces, ¿no? Y bueno, entonces con eso él ese Rogério, permitió que yo organizara ese seminario y para el seminario invitamos a Sábato, a Milcar Herrera, a Bionchek, a Marcel Roche, o sea, la gente que después, digamos, empezamos a llamar ese grupo de pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad. Y cuñamos eso mucho después, pero enseguida vuelvo. Estoy hablando de un artículo que escribimos en el 96, creo, sobre la obra de esa gente, mostrando que había un pensamiento que no era un pensamiento sobre ciencia y tecnología y desarrollo, sino que un pensamiento sobre ciencia, tecnología y sociedad. Acuérdense que en ese entonces, ya en los 90, ¿no? Había una reflexión sobre esa relación ciencia, tecnología y sociedad en función de movimientos que habían nacido en Estados Unidos después de la guerra de Vietnam y todo eso, la primavera silenciosa, la denuncia del Corvette y una serie de eventos que generaron un movimiento de reflexión sobre ciencia, tecnología y sociedad. Y en Europa había una fusión de miradas desde la sociología, desde la historia, desde la filosofía, miradas hacia la ciencia y hacia la tecnología. Interesante siempre separados como manda el figurino cartesiano que hay que respetar, ¿no? O no. Pero bueno, un poco me adelanté para un tema que es importante porque todavía se usa mucho, mucha gente usa el término plactet y no el término placts que a nosotros nos parece más interesante. Pero voy a volver a ese asunto. Pero sí estamos en el año 77, donde hicimos ese seminario y en donde, bueno, la única persona que conocía a esa gente en Brasil, le voy a decir, ¿no? Era su servidor, como se dice en México, ¿no? Su servidor era la única persona que había leído esos tipos, ¿no? Pero fue muy interesante que se logró, digamos, junto a la intelectualidad de ciencias sociales y de ciencias duras, ¿no? Una percepción de que lo que estamos hablando sonaba, ¿no? Tenía sentido, ¿no? Bueno, en función de eso, nosotros logramos convencer a la persona que era entonces el rector de la Universidad de Campinas, que era un tipo, no era un tipo de izquierda, ni mucho menos, había sido el interventor cuando del golpe del 64, Zeferino Vaz se llama el tipo, se llamaba el tipo. Zeferino Vaz fue el interventor de la Universidad de Brasilia, ¿no? Que era la universidad más potente y más mirando al futuro que teníamos, donde estaba Paulo Freire, Darcy Ribeiro y toda una generación de pensadores radicales muy importantes en Brasil. Bueno, pero entonces Seferino Vaz percibió, ¿no? Que, bueno, no era bien así. Cuando hablo de Seferino Vaz, tendría que contar por qué fue creada la Unicamp con ese cariz de crítico, ¿no? Que se había logrado, pero voy a dejar eso a un lado y sí voy a contar cómo logramos convencer a Seferino Vaz de que Amílcar Herrera, que era geólogo, era la persona indicada para implantar el Instituto de Geociencias que
estaba estaba en el organigrama de la universidad, pero nunca había sido implantado. Amílcar ya no le interesaba mucho la geología, ¿no? Había sido geólogo, pero ya desde finales de los años 60 trabajaba con política de ciencia y tecnología. En realidad, cuando vino para Brasil en esa conferencia, en ese seminario del 77, Amílcar estaba en Brighton, en el SPRU, ¿no? Ahí con Freeman bueno, la gente que andaba por allá. Y pero entonces, por esas casualidades, ¿no? Esas cosas que la historia nos reserva, ¿no? Fue posible traer a Amílcar como director del Instituto de Geociencias, ¿no? Y de hecho la cosa que era su sueño, y por supuesto era el sueño que yo tenía, digamos, en función del contacto con él, era generar un centro de reflexión y de investigación y de enseñanza en política científica tecnológica, cosa que no había en América Latina y en realidad había en muchos pocos lugares en el mundo, ¿no? En ese sentido, el grupo nuestro fue un pionero en América Latina. Ebe Vesuri estaba intentando hacer algo semejante, o semejante no, era bastante distinto, pero en el Sendes, en Venezuela. Y bueno, por ahí había gatos, ¿no? Pero no había en Argentina, por ejemplo, o no por ejemplo, pero en Argentina, que había sido justamente el origen muy importante de ese pensamiento, como ustedes saben, no se había logrado formar un centro universitario, ¿no? Y ni fuera de la universidad, pero dedicado a la reflexión, a la investigación, a la enseñanza. Bueno, uh, entonces empezamos, ¿no? A montar el Instituto de Geociencias a partir de una propuesta que hizo Amílcar, que contemplaba economía mineral, que era también una cosa que no había en Brasil, administración digamos, y política de recursos minerales, eh, una otra área de metalogénesis, que era el área, digamos, de interés de Amílcar cuando trabajaba con el campo, y el área de política de ciencia y tecnología, que, bueno, yo me hice cargo de esa área. En realidad, yo me hice cargo de implantar el instituto como un todo, porque desde el momento en que invitamos a Milcar, el 77, hasta el momento que vino a Milcar, que era 79, ese rector, más bien iluminado, había sido, digamos, sacado, no importa mucho contar los detalles, y la universidad había sido intervenida, básicamente intervenida por un tipo de derecha que después fue candidato a varias cosas, ¿no? Paulo Maluf, ustedes tampoco. Mira, uno como es viejo, ¿no? Se acuerda los nombres, algunos hombres, ¿no? Y por eso se sigue diciendo los nombres, pero todo eso no importa. Lo que sí importa es que todo lo que teníamos de posibilidad física de hacer algo se había, digamos, desaparecido, ¿no? Entonces, cuando empezamos el instituto, era Milcar y yo. Y yo salí de esa incubadora de empresas y fui a trabajar con Amílcar para empezar esa cosa. Y poco a poco fuimos logrando traer gente con base a proyectos que Amílcar traía, porque era una persona muy conocida en Naciones Unidas, en el IDRC, y a partir de ahí logramos, digamos, contratar gente para trabajar las cosas que nos interesaban, y poco a poco hemos logrado traer a esa gente como profesores eso ya a partir de los años 82, más o menos, ¿no? Demoramos unos 4 años, digamos, a pan y agua, ¿no? Como se dice, pero sí hemos logrado formar un equipo y yo contraté ese equipo de ciencia y tecnología, de política de ciencia y tecnología, uno por uno, con un sesgo, eh,
les voy a decir, y espero que no lo publiquen así muy grande en letra, ¿no? Muy grande, pero con un tamiz ideológico, ¿no? Bueno, era muy natural. Amílcar era de izquierda y yo también y todo eso, ¿no? Y entonces yo puse ahí un tamiz ideológico, era gente muy joven que estaba haciendo su maestría en economía, en ingeniería, en otras cosas, y todo ellos tenían un fuerte alineamiento ideológico con la propuesta, ¿no? De crear una reflexión crítica sobre ciencia y tecnología, y la Universidad de Campinas era un lugar muy favorecido en ese entonces porque tenía digamos, una sólida base en ingeniería, en física y también en ciencias humanas, ¿no? Eh, bueno, y así empezamos a hacer investigación y ya algunos años después, eso ya en 86, si no me equivoco, 86, empezamos a un curso de maestría en política científica y tecnológica. En ese sentido fue muy importante el prestigio que tenía Milcar, ¿no? Y por supuesto su visión, ¿no? Su sesgo, la idea de que no necesitábamos en Brasil formar geólogos ¿cómo se dice?, de formación eh, eh, ¿cómo se dice eso? Graduación, ¿no? Si no debiéramos trabajar en el posgrado. Entonces empezamos maestría en administración y política de recursos minerales y administración y maestría en política de ciencia y tecnología. Y ahí entonces, bueno, después, en algunos años después, logramos traer más gente. Vino Ebe Vesure, que trabajaba en un proyecto con nosotros, vino de Sendes para Campinas, pero en ese entonces había muy poca gente disponible, muy poca gente formada en ese campo, ¿no? Éramos todos autodidactas, ¿no? Y habíamos leído cosas y teníamos distintas formaciones y nos empezamos a formar en ciencia y tecnología y sociedad, no a partir de un sesgo disciplinario, pero muy importante, a partir de un sesgo ideológico, ¿no? Y eso yo creo que es el secreto de eso que escuchamos hablar, yo escucho hablar de eso hace 60 años, más de 60 años, ¿no? En el colegio de aplicación que hice referencia, ya se hablaba de multidisciplinariedad, etcétera, etcétera, a comienzos de los años 60. Y bueno, y eso nunca ha pasado, ¿no? La universidad sigue un archipiélago de islas donde habitan inexactos y deshumanos. Y nadie hace puente para ningún lado, ¿no? ¿Y por qué nadie hace puente para ningún lado? Porque nadie tiene interés en hacer puentes. ¿Y por qué no tiene interés? Y ahí viene el secreto, ¿no? Y mi experiencia como profesor y bueno, y lo que aprendí con Amílcar y otras personas, era que solo hay interdisciplinariedad, perdón, solo hay multidisciplinariedad, que sería el primer eslabón, cuando hay un foco estratégico y sobre todo cuando hay un acuerdo ideológico, ¿no? Si no hay eso, es muy difícil que la gente se junte para escuchar unos a los otros y llegar a algo que pueda transformarse en un área interdisciplinaria. Esa junción de disciplinas, la multidisciplinariedad, solamente ocurre cuando hay un objeto a estudiar para poder transformar. Si no hay eso, no hay caso. Y realmente lo que hemos logrado hacer fue justamente esa junción, esa atracción de gentes de distintas formaciones para estudiar el tema de la ciencia y tecnología y sociedad.
en un contexto de un país periférico, en ese entonces sometido a un gobierno militar, una dictadura cívico-militar, y bueno, con todos los problemas que ustedes seguramente conocen. Bueno, entonces eso fue un poco mi historia, ¿no? En ese curso de maestría logramos, eh, a través de la Universidad de Naciones Unidas, traer alumnos de varias partes de América Latina, sobre todo de Argentina, de Uruguay, de Cuba, etcétera. Y ese artículo al cual me referí anteriormente, que lo escribimos en 95, creo, sobre el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad, fue el resultado de las clases que yo daba sobre ese tema, y escribimos ese artículo a partir de las notas de aula que, iban haciendo dos alumnos, un argentino y otro uruguayo, que tenían, bueno, una sólida formación, uno en historia y otro en biología o cosa por el estilo. Y fue una experiencia muy interesante, ¿no? De trabajar con los alumnos latinoamericanos que nos llegaban, ¿no? Tuvimos una serie de alumnos cubanos también, y eso fue muy enriquecedor, ¿no? Que yo contraté uno por uno con ese tamiz ideológico en función de la invasión del neoliberalismo en la universidad brasileña y en la Universidad de Campinas. Poco a poco se fueron transformando en lo que nosotros llamamos aquí en Brasil de coxinhas, pero no importa el nombre. O sea, personas sin ningún compromiso político y más bien derechosos. Y hoy el Departamento de Política Científica Tecnológica, que buscaba entender la policy a partir de la politics, se transformó casi que en un departamento de gestión de I+D empresarial. ¿No? Y entonces eso es un poco, les digo, como un desahogo, pero también como un testimonio, ¿no? De lo que puede pasar con emprendimientos de esa naturaleza que van muy bien hasta que algo pasa a nivel macro, a nivel superestructural, y uno se ve de alguna forma enredado en un proceso que no estaba preparado para afrontar, ¿no? Eh, bueno, en ese proceso, yo trabajé con varias cosas, ¿no? Mi tesis de maestría fue sobre tecnología apropiada. Cuando yo estudiaba economía en Brasilia, y era un tema también que nadie hablaba sobre eso en América Latina, mucho menos en Brasil. Y yo defendí esa tesis en el 76, creo, y me acuerdo el nombre era Tecnología Apropiada, una alternativa, a donde yo discutía un poco a partir de un sesgo ideológico que yo había leído los trotskos y los maoístas, ¿no? Que criticaban la manera como la ciencia y tecnología estaba siendo operada en la Unión Soviética, y haciendo una crítica que después fue un poco el hilo conductor de varias cosas que hice después, incluso del concepto de tecnociencia solidaria con el cual estoy trabajando. Pero en ese entonces, ¿no? Yo había leído a esa gente, los trotskistas y los maoístas, algunos eran italianos, otros franceses, y bueno, y también algunos ingleses interesantes. Y con eso todo yo cuestionaba, digamos, algunas visiones más bien ingenuas, ¿no? Como Small is Beautiful de Schumacher, etcétera, y planteaba, digamos, una visión, uno podría decir, más radical para América Latina. En ese sentido, ¿no? No quiero, digamos, ponerme cachiporro ni creído, ¿no? Pero
es interesante, ¿no? Observar cómo muchas cosas que ocurren a nivel académico, a nivel teórico, ¿no? En América Latina, son cosas avant la lettre, ¿no? Cosas que nosotros hacemos en América Latina antes que eso pase a ocurrir, pase a estar en la agenda académica de nuestros pares del norte, ¿no? Y entonces, yo estudiando essas questões de tecnologia apropriada, eu me di conta de coisas que depois apareceram, não, em la literatura mais bem estrangeira ou internacional sobre o tema. Pero se tu tomas o pensamento latino-americano de ciência, tecnologia e sociedade, lo que escreveu Amilcar, Sábato, nem falar de Varsavsky que tinha una iluminación que no sé de dónde venía, porque el tipo no era marxista, pero sin embargo tenía una crítica al marxismo a partir del marxismo, ¿no? A partir de la izquierda, vamos a decirlo así, cuando hablaba del cientificismo y todo eso, que era algo así muy importante y muy interesante. Pero sí, lo que estoy hablando de otras descubiertas, ¿no? Que hicieron Amílcar, Sábato, etcétera, y que solo después, casi 2 décadas después, entraron en la agenda de la gente en Estados Unidos, en Europa, etcétera, que trabajaba con el tema ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Entonces, eso es un punto que en algún momento me gustaría de profundizar, ¿no? Para saber un poco otra experiencia de esa naturaleza, pero yo tengo una intuición de que los problemas que tenemos en el capitalismo dependiente son tan palpables, son tan eh, eh, contaminantes de nuestra vida diaria, que es casi imposible no incorporar esa relación de dependencia, ¿no? En nuestro trabajo. Yo ando leyendo, no porque esté de acuerdo enteramente, pero porque creo que es un poco, digamos, porque todavía no es suficientemente radical la teoría marxista de la dependencia, ¿no? Mauro Marini, Teotônio dos Santos, esa gente. eh, pero es interesante también en ese caso cómo ellos lograron precisar, lograron ver cosas que el capitalismo de los países centrales todavía no estaba trabajando. Bueno, pero eso es una digresión muy, eh, muy fuera de lo que debiéramos quizás abordar. Así que los ingenieros no tienen ningún prejuicio, ¿no? Intelectual. Ellos resuelven problemas y si la cosa funciona, está bien, ¿no? Entonces, yo en determinado momento eh, empecé a implicar un poco con ese tema de que hay una sociología de la ciencia, una sociología de la tecnología, una filosofía de la ciencia, una filosofía de la tecnología, ¿no? Una antropología, etcétera, etcétera, ¿no? Esa cosa un poco europea, ¿no? De cómo se formó el campo CTS en Europa, de que la gente de distintas profesiones miraba el objeto, ¿no? Y construía conocimiento a partir de esa mirada. Y eso me parecía poco realista, ¿no? Yo estaba mirando un mundo en donde nosotros hacíamos tecnología en la universidad y las empresas hacían ciencia en sus laboratorios. Y, y eso me mostraba que esa fusión contemporánea de la ciencia con la tecnología que ocurre a partir del proyecto Manhattan, no era solamente eso, o sea, no era solamente una fusión contemporánea, como personas también no satisfechas con esa separación planteaban a nivel teórico, ¿no? Entonces, cuando se empieza a hablar de tecnociencia como esa fusión, yo dije, bueno,
por ahí va la cosa, ¿no? Pero sin embargo, a nivel académico, de cómo se construía el conocimiento, todavía estaba la filosofía de la ciencia y la filosofía de la tecnología, etcétera, etcétera. Y yo estaba estudiando la gente del programa fuerte de Edimburgo, ¿no? Que decía, bueno, la ciencia no es neutral, la ciencia tiene un condicionante histórico, político, o sea, lo decían de otra forma, pero en el fondo decían lo que es ciencia hoy puede que no sea mañana, ¿no? Y hay no solamente Kuhn, pero hay una serie de autores más contemporáneos en ese momento, Bloor y otros, que decían que la ciencia es el producto de una negociación donde intervienen factores sociales, políticos, etc. Por el otro lado, yo estaba estudiando sociología de la tecnología, estaba estudiando Pinch, Baker, el hombre de la bicicleta, como les digo, ¿no? O sea, que después lo conocí y quedamos amigos. Estaba mirando que esos tipos estaban diciendo que la construcción sociotécnica es el fruto de la acción de actores sociales relevantes que negocian a cada tanto cómo el artefacto tecnológico va a ser construido y cómo va a cerrar en algunos momentos. De tal forma que los artefactos sociotécnicos son un fruto de esa negociación que se da entre distintos actores, perdón. Pero sea del punto de la eh, sociología de la ciencia, como desde el punto de vista de la sociología de la tecnología, eh, lo que escribían me parecía poco politizado. Desde el punto de vista de una persona izquierda, de un país periférico como Brasil, eso no me satisfacía enteramente. Y yo veía que cuando hablaban de actores sociales relevantes, no había ahí clase social, no había clase trabajadora, clase capitalista, que eran las cosas que yo creía que debieran estar mezclando y condicionando nuestra manera de entender la realidad. No había plusvalía, no había explotación. ¿Y cómo uno va a decir que es la ciencia y la tecnología en el capitalismo si no incorpora esos elementos, ¿no? Entonces yo tenía una dificultad, ¿no? De seguir creyendo en eso. Y bueno, y leía también sobre filosofía, ¿no? Sobre Hugh Lacey, que era un tipo que vino a Brasil varias veces, escribió bueno, y después también quedamos amigos, un tipo muy, muy interesante, escribió un libro en el 99, creo, que se llamaba Is Science Value Free? ¿Es la ciencia libre de valores? ¿No? Y era un filósofo muy riguroso. Y empecé a leer también Andrew Finberg, que fue, digamos, el gurú mío durante mucho tiempo, ¿no? Pero Lacey no falaba de tecnología y Finberg no hablaba de ciencia. Las pocas frases que escribió Finberg sobre ciencia, lo escribió diciendo que la ciencia era neutral, lo que a mí me parecía, digamos, inaceptable. Pero, sin embargo, quedamos amigos también y hizo el prefacio de un libro sobre determinismo y neutralidad y determinismo que yo escribí. Pero todo eso me estaba, digamos, dejando un poco inquieto, ¿no? Y yo empecé entonces a pensar sobre cómo los seres humanos se organizaban para trabajar. Y ahí el concepto de proceso de trabajo, que viene de mi formación marxista, apareció como una categoría fundamental. Vamos a mirar el proceso de trabajo y vamos a ver cómo trabaja la gente y cómo siempre va a haber algún tipo que controle el proceso de trabajo. O sea, aún en sociedades donde no hay propiedad privada y por lo tanto no hay coerción de Estado, ¿no?
Siempre va a haber un tipo que por alguna razón, o un tipo, o varios tipos, o un colectivo, que controla un proceso de trabajo y puede intervenir en ese proceso de trabajo, puede modificar el proceso de trabajo para aumentar el excedente generado, el excedente económico, si uno quiere llamarlo así, el excedente material, mejor dicho, ¿no? El producto material es superior antes de la intervención. Entonces, hay un proceso de trabajo, hay alguien que controla y ejerce una modificación, causa una modificación en ese proceso para generar un producto que pueda ser apropiado por él. Ese que pueda ser apropiado por él era muy importante, ¿no? Y yo en esa reconstrucción mental que hice de cómo las cosas se pasaron a montones de años atrás, yo me di cuenta que finalmente era una manera adecuada de explicar, primero, que eso de que hay ciencia de un lado y tecnología de otro, religión de otro, conocimiento empírico de otro, etcétera, todo eso son pensar de esa forma es un producto de un reduccionismo implementado por el capital. Hasta el punto que digo que ese apartamento, esa separación entre ciencia y tecnología es una manipulación ideológica del capital para tranquilizarnos, para que creamos que existe una ciencia pura, objetiva, universal, verdadera y neutral en el sentido de que pueda hacer palanca a cualquier proyecto político y una tecnología que utiliza ese conocimiento, utiliza esa ciencia neutral y ahí sí puede ser buena o mala, ir para el mal o para el bien. O sea, esa visión patrón, ¿verdad? Yo empezaba a darme cuenta de que había una manera de explicar que era falsa, haciendo esa reconstrucción histórica, ¿no? De cómo un actor social actúa sobre un proceso de trabajo con un objetivo de aumentar el resultado material y, caso ese resultado material aumentado pudiera ser apropiado por él, ese conocimiento resultante era entonces, recibía la impronta de conocimiento válido, recibía la impronta de lo que nosotros llamamos de contemporáneamente de tecnociencia. Bueno, por el otro lado, yo andaba leyendo cosas de ciencia y tecnología indígena y africana que había llegado a Brasil y por ahí había viajado por América Latina, por Machu Picchu, etcétera. Y también había ido a a Grecia, donde había visto cosas que mostraban que los antiguos hacían cosas impresionantes y que, sin embargo, no se llamaba de ciencia y tecnología, ¿no? Y que ese intento de describir Machu Picchu de discutir se era um observatório astronômico, se era a morada del Inca, se era um lugar onde se experimentava a cultura da Amazônia para o altiplano e vice-versa. Todo isso era uma boludez, porque esses términos, ciência, tecnologia, religião, etc., isso todo não existia. A cosmogonia era outra. Y entonces era un atestado, ¿no? Era un testimonio de mediocridad de los científicos intentar clasificar eso de esa forma. Entonces yo empecé a coleccionar cosas de esa naturaleza. Hablé de Machu Picchu, pero podría hablar de otra experiencia que tuve, que mostraron que esa gente antigua tenía una manera de hacer investigación participativa y multitudinaria, ¿no? Que era impresionante. Hay una, se llama Fortaleza, pero era una cosa parecida con Machu Picchu que hay en Santa Cruz de la Sierra, en donde hay una meseta y a un lado hay dos montañas, en el otro lado dos montañas,
y justamente donde se cruzan esas dos montañas, se pone el sol en el solsticio de invierno y en el solsticio de verano. Ahora, imagínense la cantidad de gente investigadora que tenía que trabajar para encontrar una meseta en donde se pudiera hacer ese lugar y a partir de esos dos puntos, ¿no? En el espacio sideral, ¿no? Determinar cuándo plantar, cuándo coger, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco yo me fui dando cuenta de que ese término, esa separación entre ciencia y tecnología no era adecuada para describir el mundo que teníamos, ¿no? Y que, por lo tanto, teníamos que hablar de tecnociencia, pero no como una fusión, sino que como algo que siempre había existido, ¿no? Y ahí, por supuesto, es algo que es interesante, que nuestro vocabulario, nuestra manera de pensar, de reflexionar, nuestra herencia intelectual hace con que sea difícil incluso explicar eso. Por eso que yo tomo ese ejemplo de un proceso de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí expliqué la cuestión de la tecnociencia, porque empecé a hablar de tecnociencia bueno, y es importante decir, ¿no? Que yo trabajé con eso de tecnología apropiada al final de los años 70. Después empecé a trabajar con Amílcar y eso de prospectiva tecnológica y cosas por el estilo. A Amílcar no le gustaba mucho eso de la no neutralidad. Le voy a decir, le voy a confesar también. Sábado entonces ni para el diablo, ¿no? Las pocas veces que conversamos con él sobre eso, decía, no, pero eso es una boludez, la ciencia es la ciencia, etcétera, etcétera. Amílcar no era tan así tajante, pero tampoco le gustaba mucho el asunto. Pero no importa. Lo que sí es que yo me alejé de ese tema y ya en el comienzo de los 80 estaba trabajando sobre otras cuestiones, no sobre tecnología apropiada. Y ahí empecé a trabajar con estudios militares, incluso porque Sábato me dijo, mira, ¿por qué no estudias algo que resultó? ¿No? Ustedes solo estudian fracaso. Estudia la industria de armas que está exportando y todo, y eso era a comienzo de los 80, ¿no? Y yo entonces hice mi tesis de doctorado en economía justamente para mostrar que buena parte de lo que se estaba diciendo era mentira, era manipulación, y bueno, en eso me quedé varios años trabajando, era muy difícil, bueno, no importa. Pero entonces solo volví a tener esas ideas un poco raras, ¿no? Que les planteé hace poco de ciencia, tecnología y tecnociencia. Eso ya ha pasado mucho tiempo. Y bueno, es interesante, ¿no? Cuando yo tenía ya alguna maturidad y algún prestigio, ¿no? En la comunidad latinoamericana. Y eso me posibilitó, pero ma non troppo, ¿no? Ma non troppo, a tener las cosas que yo decía respetadas de alguna forma. Pero bueno, entonces yo le estaba diciendo, un poco antes de esa epifanía de la tecnociencia solidaria, que tiene ya unos 6 años, más o menos, 6 años. Yo trabajé sobre tecnología social, ¿no? Eh, Al comienzo de los años 70, ya en el gobierno Lula 1, de 2002, 2003, hubo la posibilidad de digamos, organizar digamos, una red de tecnología social con una visión un tanto naif, ingenua, de que, bueno, a partir de ahí, cosa para pobres, esa cuestión toda que ustedes conocen, pero nosotros nos enganchamos en eso, intentando buscar un marco analítico conceptual
para la tecnología social. Y fue justamente ahí a donde yo enchufé en la visión de tecnología apropiada todas esas contribuciones que hice referencia de la sociología de la ciencia, sociología de la tecnología, etcétera, etcétera, para mostrar cómo nosotros ahora ya en el año 2000, 2004, estábamos en 2004, teníamos un aparataje analítico conceptual mucho más potente para llegar a producir conocimiento que pudiera hacer palanca a una nueva sociedad, a una sociedad más igualitaria, más justa, etc. Pero entonces, a partir de los años finales a partir de 2000, yo diría 18, más o menos ahí, yo empecé con eso de la tecnociencia y no social, sino que tecnociencia solidaria. ¿Y por qué solidaria y no social? Primero porque la derecha tiene una especialidad impresionante, ¿no? Cómo logra contaminar los conceptos que la izquierda concibe con su pensamiento, con su orientación ideológica y deshacer mucho de lo que nosotros hacemos a nivel epistémico, a nivel conceptual, etcétera, ¿no? Entonces lo social empezó a designar cualquier cosa, ¿no? Responsabilidad social empresarial y etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo había una cosa que estaba naciendo en Brasil, que era la economía solidaria y era interpretada por mí como un hecho portador de futuro, ¿no? Una cosa que pudiera ser la semilla o el embrión de una sociedad distinta. En ese entonces ya no hablábamos de socialismo y sí hablábamos de economía solidaria. Entonces yo traje el concepto de solidaridad para la tecnociencia y de ahí vino la propuesta de tecnociencia solidaria. Entonces, con eso de la tecnociencia, yo mataba la idea de neutralidad, ¿no? Hablaba de tecnociencia capitalista y proponía la idea de tecnociencia solidaria para hacer, para dar respuesta a demandas cognitivas que no estaban en la agenda de las universidades, de los institutos de investigación, en fin, no trabajaban con eso. No era lícito pensar en tecnociencia y mucho menos en tecnociencia solidaria. Entonces, a partir de ahí hay toda un intento de un grupo muy pequeño de la Universidad de Campinas en proponer una internalización, una incorporación de ese tema en la agenda universitaria. Nosotros propusimos la creación de un observatorio de tecnociencia solidaria, eso hace 5 años atrás, y todavía eso no ha sido implantado porque, bueno, porque de hecho hay una reyección muy grande de los colegas, ¿no? Innovacionistas, los investigadores emprendedores, la gente que tiene un modelo de política científica tecnológica totalmente ultrapasado y es ultrapasado desde los años 60, cuando el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad empezó a trabajar sobre el tema.